en las entrevistas que estaba haciendo en la calle. Hoy tenemos una persona muy especial, un analista agudo, muy serio, y algunas personas dicen que hasta tajante, ¿no? Porque tiene la lengua bastante áspera para referirse a los problemas nacionales. Se trata del ingeniero y licenciado Aquiles Fallase, compañero exconstituyente, y que hoy nos va a acompañar para hablarnos de la coyuntura nacional. Aquiles, bienvenido a Conexión GT. Quiero contarte que estuvimos por la Sexta Avenida hablando con la gente y encontramos un denominador común. Ninguno de los 10 personas que entrevistamos sabía el nombre de 3 ministros. Ninguno sabía el nombre del diputado del distrito al cual pertenece, ¿verdad? No, habían unos jóvenes que no sabían el nombre de 3 expresidentes. O sea, hay una apatía hacia la política impresionante. Entonces traigo a colación esto, porque vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Chile, con Boric, lo que pasó con Castillo, lo que pasó en Guatemala con Jimmy Morales, ¿no? Lo que podría pasar con Xiomara Castro. Te quiero preguntar, ¿la apatía es un fenómeno o un peligro? ¿Es algo que se contagia en los países? ¿Cómo ves eso en Guatemala? Mira, buenas tardes y buenas noches, Richard, a vos y a tu audiencia. La apatía es un fenómeno mundial que lo que está haciendo es transmitiendo el sentir, sobre todo de las generaciones más jóvenes, con respecto al actuar nacional de cada país, no solo en Guatemala. En Guatemala tenemos 1,5 millones de DPIs sin ser solicitados, de mayores de 18 años que ni siquiera han solicitado su DPI. Si no solicitan el DPI, no pueden votar, no pueden hacer nada. Simplemente los jóvenes de menos de 30 años andan por ahí sin DPI, no les interesa ni la política ni el quehacer nacional, porque piensan que no les afecta a ellos. Y entonces en este caso, cabalmente, hoy a mediodía lo discutía yo, el caso del Brexit, de la salida de Inglaterra de la Unión Europea, y el caso de las elecciones en Francia el domingo pasado. En Inglaterra, en el Reino Unido en realidad, los jóvenes, cuando se vino el referendo del Brexit para salirse de la Unión Europea, no se presentaron a votar. Votaron los viejos que se recordaban de las buenas épocas de la Inglaterra de antes, y votaron para salirse de la Unión Europea. A todos los jóvenes los agarró literalmente con los calzones abajo. Y ahora resulta que los jóvenes no pueden viajar a Europa, no pueden trabajar en Europa. Los mismos ingleses no pueden recibir choferes de Rumanía en Inglaterra. Entonces, ahí se generó una crisis política, social y económica en Inglaterra por el simple hecho de que los jóvenes no participaron y los viejos tomaron la decisión. Esto lo vimos que el mensaje llegó alto y claro a los franceses el domingo pasado, cuando el riesgo de que Marine Le Pen, que es de extrema derecha, radical, antieuropea y antiinmigrante, fuera a tomar la presidencia. Los jóvenes franceses sí salieron a votar y votaron por la continuidad proeuropea. Entonces aquí la conclusión es que mientras los jóvenes crean que no les va a afectar, no van a hacer nada. Tiene que venir un hecho catastrófico y cataclísmico que les toque directamente la vida a los jóvenes para que entonces se decidan a participar en la vida nacional. Bueno, hay una situación complicada, y es que otra pregunta que hice a la gente a boca de jarro es ¿qué opinaban de la elección de la San Carlos? Mira, la gente no tiene interés alguno en nada. Hay personas que piensan que los que estamos politizados, como vos y yo, que estamos politizados, que sí, que no saben, habían 2 personas que no sabían quién era Jordán Rodas. Así como es. Y mire, y cuando les hablaba de la fiscal, es que mire, es que la fiscal, es que la metieron a puro tú. Yo le pregunté, miren, si era la mejor, la participante con mayor calificación, ¿qué opina? Eso no lo sabía yo, me dice. Bueno, entonces, otro me dice, es que es una corrupta. Bueno, ¿y qué hizo?
tampoco sabía. O sea, una desinformación impresionante con el tema de las elecciones, que son eso. Ahora, hablemos de esto. Primer caso, Universidad de San Carlos. ¿Qué estás viendo vos ahí? Relacionado con la apatía, con esto. ¿También fue el hartazgo lo que ganó en la USAC? Mira, en la USAC, la verdad es que al público en general no le debería de importar la USAC. La USAC se supone que es un tema de los estudiantes, los catedráticos y los dirigentes. Al público en general no tendría por qué interesarle la USAC. Lo que pasa es que la situación ha llegado a tal punto de politizada, ideologizada, polarizada. Idiotizada. Bueno, también que estamos viendo las manos oscuras metidas en absolutamente todo tipo de procesos, cuando no deberían de ser. Pero ¿cuál es la importancia de la USAC y del rector de la USAC? No es que quien quede de rector le caiga bien a los estudiantes o le caiga bien literalmente a doña Chonita, sino que es el hecho de que la USAC, cuando vos y yo fuimos parte de los que redactamos la Constitución, hace 35 años, las condiciones de la academia y de la política nacional eran tan diferentes. Eran muy diferentes. O sea, la San Carlos era un referente de moral, un referente de orientación política, ¿verdad? Y de verdadera academia, porque básicamente era la única universidad. Habían recién fundadas 2 universidades privadas que estaban completamente dedicadas a su ideología, la ideología privatizadora de una y la ideología jesuita de la otra. Esas eran las únicas 2 universidades que existían. Y en la concepción de los constituyentes nunca vimos en el futuro que venía la reforma del 93. El mercantilismo universitario, que es lo que se está dando. Son negocios universitarios. Así, pero eso se debe a la reforma constitucional de 1993. Eso se debe a Ramiro de León Carpio, pongámosle nombre y apellido, y a la élite económica que presionó para todas esas cositas que nos dañaron el caminado ahí. El espíritu constituyente que entre nosotros dos y los otros 86 que participamos en la redacción de la Constitución, el espíritu era completamente distinto. Sí. Y la reforma corporativa de derecha del año 93 nos robó 3 cosas. Nos robó primero que nada las finanzas del Estado, porque a partir de ese momento solo los bancos privados le pueden dar financiamiento al gobierno. Nos robaron las finanzas del Estado, que era el espíritu nuestro, que el Banco de Guatemala y las finanzas del Estado fueran independientes. Nos robaron la independencia del organismo judicial y nos robaron la capacidad de tener funcionarios idóneos y capaces con meter las palabras comisión de postulación. Vos y yo, cuando firmamos la Constitución, no firmamos por ningún lado las palabras comisión de postulación. Los constituyentes jamás discutimos las comisiones de postulación. Eso fue un invento de la reforma constitucional de 1993 y fue donde corporativizaron la justicia, porque de ahí nació entonces el interés de que se fundaran universidades Mickey Mouse y de papel y de cartón, solo con el único propósito de que son universidades que tienen una facultad, la Facultad de Derecho, y de esa Facultad de Derecho no se ha graduado ni un abogado, pero sí tienen decano que los representa en las comisiones de postulación. Y entonces, desde mi punto de vista completamente, es ilegítimo, total y absolutamente, cualquier resultado de cualquier comisión de postulación desde el año 93 hasta el futuro, en lo que dure esta ley, que es una ley hecha por una diputada sátrapa que se las llevaba de fiscalizadora. La niña Campero, ¿eh? Exactamente. Entonces, esa ley fue pasada en el 2008 con dedicatoria específica y especial
para unos grupos de poder para que pudieran controlar el nombramiento de las cortes, de los fiscales, del contralor, de todos los funcionarios que son selectos, porque no son electos, son selectos a través de las comisiones de postulación. Y entonces el espíritu nuestro de tener un servicio civil honesto y capaz e independiente, lo rompieron a través de corporativizar y de manosear las famosas comisiones de postulación. Cuando hablamos de corporativizar las comisiones de postulación, hablamos que las élites económicas de Guatemala se idearon un mecanismo legal, pero no legítimo, para poder utilizar las cortes a su favor y así lograr tener la fuerza política para frenar casos, pasar leyes, generar auditorías, mejor dicho, es poner el Estado en los intereses de la iniciativa privada elitista tradicional. A través de que cualquier grupo privado puede fundar una universidad de cartón y negociar su voto. Y negociar su voto. Eso es. Ahora mira, aquí está el tema. Miramos, hoy salí con mi hija te cuento, está en segundo año, en segundo semestre de Derecho, Universidad de San Carlos. Y entonces ella decía, pero ¿qué está pasando? La gente no sabe. Hay un desentendimiento total, ¿va? Es más, no saben ni cómo se llamaba la fiscal. A mí no sabía cómo se llamaba la fiscal. Yo les pregunté a veces, por ejemplo, ¿conoce a Juan Francisco Salmar? Nada. O sea, uno cree que es grandes héroes. Nada. No, la gente anda en su cuento. La gente anda en Operación Frijoles. Y entonces andan en el tema de ver cómo logran sacar eso su sustento, cómo logran sacar eso. Les pregunté, ¿cuál es el mayor problema? Falta de trabajo, falta de empleo. Eso es lo que les importa. Bueno, pero regresando al tema. Porque ya definimos el problema. Ya conocimos su origen. Ya dijimos quiénes lo provocaron. Pero ¿para qué hacemos aquí? Porque eso está muy bonito. Ya sabemos el diagnóstico. Guatemala está diagnosticada. Vos sos uno que tenés diagnósticos de Guatemala muy aterradores. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo arreglamos esta mala plana? El diagnóstico no está completo aún. Ah, ¿no? Todavía hay más. Todavía hay más. A la gran... No te digo que cuando hablo con vos aquí me da depresión cívica. Me da depresión cívica, es algo aburrido. No, hombre. Bueno, mira, pues, vos como constituyente y yo también hicimos la ley de amparo. Sí. Ay, Dios mío. ¿Ok? Bueno. La amparitis. La ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Y como en la Constitución no existían las palabras comisiones de postulación, en la ley de amparo nunca se preveyó un amparo contra una comisión de postulación. Y entonces lo dejamos dentro del montón. De entre los otros casos es donde entra la comisión de postulación. Y entonces un amparo que se ponga contra la comisión de postulación, como se hicieron ahorita, no los puede conocer la Corte de Constitucionalidad. Los tiene que conocer un juzgado de primera instancia. Un juececito piripiripau. Exacto. Y entonces viene este abogado que es, no sé si vos sabes quién es Eric Castillo. Sí, él fue el letrado de la Corte de Constitucionalidad. Exacto. Él era el encargado del pleno de la Corte de Constitucionalidad de hace 10 años. O sea, Eric es un gran abogado. Yo lo conozco. Okay. Manita sudada. Entonces, viene manita sudada, porque es así, manita sudada. Viene y plantea un amparo. Y los hace bien. Frente a la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad da el amparo provisional sin conocer los antecedentes y sin recibir el informe. Y después de que dio el amparo provisional y ordenó votar, se inhibe y lo traslada al juzgado sexto de primera instancia para que ahí se resuelva. Pero ya dieron el amparo y ya dieron la votación. Entonces la pregunta aquí del millón es, ¿cómo deshaces ese nudo? Porque el segundo amparo, que lo plantearon los del otro bando, la Corte de Constitucionalidad lo recibió y dijo, Nanay, yo no puedo conocer, que se vaya al juzgado de primera instancia. Entonces, ¿por qué sí conocieron con el primer amparo
y no conocieron con el segundo amparo. Porque el primer amparo venía apadrinado de algunos intereses afines Entonces, a los magistrados. ¿frente a quién acudís vos para hacerle ver que la Corte de Constitucionalidad actuó ilegalmente? Pues aquí solo nos queda la Liga de la Justicia, Superman, Aquaman y todos esos, porque aquí esta cosa está Pues frita. entonces tenemos ese primer punto. El segundo punto es lo que ya está sucediendo en este momento. Hay 5 impugnaciones con la comisión de postulación y el más interesante es el de un abogado que fue candidato, que tiene doctorado, tiene 30 años de docencia universitaria y no le pusieron 75 puntos, le pusieron 50 puntos. Y entonces él está argumentando que si la Corte de Constitucionalidad mandó y ordenó que si tenía doctorado y docencia universitaria, tenía que sacar 75 puntos. Y a él no le pusieron. Y entonces él es el que tiene que estar dentro de la lista. Y entonces el futuro es que esas 5 impugnaciones, la comisión de postulación las va a dar sin lugar y esos 5 impugnaciones se van a convertir en otros 5 amparos. Y va a suceder lo que sucedió ya hace un montón de años, que pueden nombrar un fiscal, puede estar en el puesto 3 meses y después se va a caer la elección. Zárate. Zárate. Y Zárate, si no me, yo recuerdo, Zárate cuando escogieron a Donado. Exacto. Escogieron a Donado. Le hicieron un periodicazo a una vaina ahí que lo relacionaron con el primo de la tía del mocho de no sé quién, y entonces a Donado lo bajaron de la moto, y subió Velázquez Zárate, ¿verdad? Y Velázquez Zárate era un muchacho, buena gente, simpático, pero entonces, no, y a Donado lo bajaron de la moto, porque por cierto, te quiero decir una cosa, de esta listita que quedó, todos le están echando palo a doña Connie, y no, es un distractor. Así es. Ella no va a quedar. El gallo, según lo que yo, mi visión, mi profecía es Donado. Él va a ser el fiscal. ¿Ah? Es un tipo, y pues puede ser. Entonces, el tema es, ¿cuál es el futuro? El futuro es un escándalo. No, el futuro es un escándalo, pero para mientras se resuelve el escándalo, ¿quién va a ser el fiscal? Van a dejar a doña Consuelo. No pueden. Por ley, por la reforma que pasó Telma Aldana, para van a poner a un segundo de doña Consuelo. Exactamente. Un hombre de confianza, doña Connie, que siga los lineamientos de ella. Es la fiscal metropolitana. Es la que le va a corresponder. Que ella ya inteligentemente cambió y puso a una persona de su confianza. O sea, de que esto es todo un compadre hablado. Si es hablado o es compadre, no te puedo asegurar. Pero lo que sí se ve en el futuro es que definitivamente la elección que haga el presidente va a estar manchada por el proceso de la comisión de postulación, que va a estar manchado por la por la Corte de Constitucionalidad, por todas las impugnaciones que existen. Y esto puede pasar años y años, igual que han pasado casi 3 años ya de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces la fiscal metropolitana se va a quedar como fiscal general interina. Y en ese interino pueden ser 30 meses, como ya llevan los de la Corte Suprema de Justicia, o pueden ser 300 meses, como van a llegar los de la Corte Suprema de Justicia. ¿Te das cuenta? El problema es el problema de fondo es que la Corte Suprema de Justicia, que ha usurpado el cargo 30 meses, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia es la presidenta de la Comisión de Postulación. Desde ahí es ilegítima la situación. Desde ahí. Porque por ejemplo, yo, ¿qué se ganaron Gloria Porras y todos sus amiguitos de poner una votación nominal para eso? Es que ellos no saben de tiempos. Yo me hablaba al diputado de Viva, Armando Castillo, me decía, miren,
Eso nos tardamos 2 años en esa votación. Y peor con estos que no llegan. Pero dicen que el camino a China, ¿dónde empieza? En el primer paso, si no, nunca vamos a llegar. Pero ¿por qué el Congreso no solicita un nuevo dictamen, una reconsideración? ¿Por qué? Porque les interesa que siguen los mismos ahí. Porque ¿de qué se quejan? ¿De qué se quejan? Ya vamos para 2 años. El presidente del Congreso, el mismo presidente de la República, debería solicitarle. Ya vamos para 3 años, Richard. Para 3 años. Pero entonces, vemos una cosa, no le interesa al presidente, no le interesa a los diputados, no le interesa a nadie, no le interesa a los mismos jueces. Deberíamos de plantear con el cambio de la Corte de Constitucionalidad, miren señores, reconsideren esta medida porque no es práctica, no es práctica. Pero también hay otro sobrediagnóstico problema. Otro más, para que te dé más depresión todavía. Entonces es que la propia Corte de Constitucionalidad es ilegítima. ¿Y por qué? Porque no está integrada como dice la ley. A ver. Falta el representante de la San Carlos. Así es. Pero vamos a ver. Es que no. Espérame. Si falta el representante de la San Carlos, sea quien sea Gloria Porras o sea Vázquez Araté, como querrás. Pero el magistrado que está ocupando el puesto en la Corte de Constitucional es ilegítimo. Y si ese magistrado es ilegítimo, la Corte no está integrada. Y al no estar integrada, sus decisiones son ilegítimas. No, mijito. ¿Me das cuenta? Entonces el escenario que se pinta es Corte de Constitucionalidad no integrada, decisiones ilegítimas. Corte Suprema de Justicia usurpando el cargo. Fiscal General interino permanente. ¿Qué impide que se vengan los procesos de nulidad o de impugnación de las elecciones generales y los diputados y el presidente se queden mientras se resuelve el problema? Por ese camino vamos. ¿Ves? Esto está más enredado que un nudo de anzuelos aquí. De veras está complicado. Yo le pregunté eso a Armando Castillo en una entrevista que él es era tercer vicepresidente de la Junta Directiva, eso es el primer año de gobierno, y él me dice, sí, yo lo planteé, pero no les interesa. ¿Por qué? Porque con un nuevo dictamen salimos del tema. Porque resulta que tendría que venir la negociación de quién va para qué lado. Y la gente no la tiene clara todavía. Están cómodos con esto. Solo tienen una piedrita de zapato con esta sierra, con esta, ¿cómo se llama? Sí. La mina. Mira. La que era secretaria de Ramiro. Sí. Así es. Entonces no hay interés. Pero el que no haya interés no quiere decir que no se cumpla la Constitución. Fíjate vos que das cuenta que todos los diputados, el Contralor General, el Procurador de los Derechos Humanos, los ministros, y empezando por el presidente, ¿cómo llegan a tomar el cargo? Yo juro defender la Constitución. Y en el caso del presidente, le ponen un collar de plata. Y no hay un presidente más allá del primero que entienda qué es ese collar de plata. Ese collar de plata es la cadena del chucho, donde el chucho está amarrado a la Constitución. Eso es lo que el collar de plata significa. El juramento a la Constitución y que están amarrados a la Constitución. Pero si no tienen interés en defenderla, estamos cayendo donde se gobernó durante 1 año y medio con la Ley de Orden Público, donde tenemos la Corte Suprema de Justicia y las de salas de operaciones usurpadas hace 31 meses. La Corte de Constitucionalidad desintegrada porque les falta un integrante legítimo. La Fiscalía General va a estar interina. Entonces, ¿en qué estamos viviendo? Estamos viviendo una caricatura democrática. Es una caricatura democrática donde los diseñadores de esa caricatura son los mismos. Porque aquí cambian los títeres, Aquiles. Cambian las caras de los actores. Pero el guión es el mismo. El gatopardismo. Todo cambia, pero sigue igual.
O sea, vea, ustedes, amigos televidentes que me están viendo, les explico. El gatopardismo es cuando usted cambia el actor. O sea, cambiaron a Batman, al actor de Batman, pero sigue siendo el mismo personaje, haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque quien escribe el guión son los mismos que han venido escribiendo el guión desde hace más de 100 años. Cambian, un apellido nuevo, otro nuevo rico, pero entonces ellos se las ingenian, son brillantes, admirables, y ven cómo hacen esto. Y claro, nuevas fuerzas, de nuevos poderes fácticos que están integrando Guatemala. Aquí nos quedan algunos minutos. Háblame un poco acerca de este proceso democrático. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener elecciones o van a ser también selecciones? Porque imagínate, aquí les que tenemos un Tribunal Supremo Electoral integrado, integrado por personas que no asumieron la responsabilidad de todos los errores de las elecciones pasadas, ¿verdad? Errores de cómputo, que gente que está presa. ¿Qué nos espera aquí con esto? Mira, pues, para que te siga dando de presión cívica, la comisión de postulación que puso encima los nombres de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral recibió los expedientes de hoy 2 magistrados, uno de ellos el presidente. De Ranulfito. Donde había una certificación de una universidad que decía que era doctor uno y el otro era magíster. Después resultó que el decano de esa universidad desmintió los títulos, que no era cierto. Ay, qué vergüenza. Entonces, los magistrados ni son doctores. En Guatemala pasa, o sea, ni son doctores ni son magíster. Quiere decir que mintieron para llegar. Casualmente y de pura suerte, el decano de esa universidad lo renunciaron a los días de que dijo que los títulos no existían. Entonces, si los propios árbitros, que son los que tienen que cuidar el partido, se metieron al partido con uniforme falso, ¿qué podemos esperar? No, estamos hechos. ¿No? Entonces, estamos hechos. Y para que te termine de darte presión cívica, te voy a dar el pronóstico que yo tengo. Es que no vamos a llegar a elecciones. Ah, no, hombre. No vamos a llegar no, por favor, vas a matar de un susto a Edmond Mulet. Vas a cortarle toda la inspiración a Roberto Arzú. Se muere la Suri y doña Sandra, ahí sí hágate la terminal de ¿Sabes por qué es importante hacer este llamado? Cabalmente por eso, para que los líderes interesados saquen su liderazgo. Entonces, para ser líder hay que tener bases, hay que tener organización política, hay que tener mística. Hay un montón de gente acarreada que no sabe ni qué es el partido, no sabe nada más, no. Si es entonces, que había mística en el PR que vos estabas, había mística en la UCN inicial de Jorge Carpio, en la DC esta gente no tiene ideología. Pues por eso es que yo estoy lanzando ese llamado de auxilio. ¿Un llamado a quién? A Suri. Un llamado. Bueno, eso sí tiene medio gente, ¿verdad? La Suri sí tiene su gentecita del FRG. Bravo. A la Suri. Hay que decirle a doña Sandra, usted está necia con llegar. No le van a quitar el hueso. Yo le estoy haciendo un llamado específicamente a 4 grupos. A ver, vamos a ver. Al grupo de Suri, si ella quiere ser presidenta, tiene que defender el proceso. Al grupo de Sandra, si ella quiere ser presidente, tiene que defender el proceso. Al grupo de Edmond Mulet, si él quiere ser presidente, tiene que defender el proceso. Y a Telma Cabrera y al MLP tiene que defender el proceso. Ay, Dios mío, el MLP. Esos muchachos no le atinan, hermano, no le atinan. Estamos hablando de... Pero fíjate que... No saben robar energía eléctrica, no saben de nada. Representan una opción legítima. Los que no representan una opción legítima son todos los demás de basura que está metida ahí con la cara y metido en partidos de cartón. Ellos no van a defender nada. Sí, porque mira, lo que hay que ver que el Codeca sí tiene militancia. Por eso. Que sea bien engañados y bien pagados, pero ahí se paran frente a la carretera y ya llamas a la gente. Pero mira, pues, si Codeca no defiende el sistema, nunca va a poder gobernar.
Si Sandra no defiende el sistema, nunca va a poder gobernar. Si Suri no defiende el sistema, si Suri no defiende el sistema, no va a poder gobernar. Y si Edmond no defiende el sistema, no va a poder gobernar. Ay, pero Edmond es buena gente. Es buena gente. Edmond ya ves que él es amable. Pero así beligerante. Bueno, y aquí en fin, se necesitan arrestos. El tema es este. Hay que poner sobre la mesa ya la alarma de que el proceso eleccionario está en peligro. Tenemos que defenderlo y tenemos que luchar porque suceda. Gane quien gane. Que gane el limpio. O que pongan los gringos al que pongan, porque eso también puede ser, ¿verdad? Porque también es que, mire, pues, ese cuentecito de que se cambió el software y que el estaba preso, que el fiscal de delitos electorales se zafó esos días, eso está muy jalado. Y que hay de la nada, no, hombre, mire, aquí la ganadora para mí, Sandra. ¿No? Sea como fuera vos, Richard, tiene que haber elecciones. Tiene que haber elecciones. Gane quien gane, en el proceso tiene que ser abierto. El problema es que perdemos si el proceso se cierra y el proceso es oscuro y peor aún, no hay elecciones. Perdemos todos. Ay, así es. Bueno, aquí ya cumplimos nuestra media hora y espero, amigos televidentes y radioescucha, que ustedes como yo queden así con depresión cívica, pero con una reflexión. Y es que si no defendemos la Constitución, y como dice Aquiles, no presionamos a nuestros políticos para que hagan las cosas. Si los interesados, Suri, Sandra, Roberto Arzú, Edmond Mulet, que Neto no, porque él se pone dispayacito, cualquiera de esos que quiere ser presidente, no defiende su derecho a llegar al poder, no lo vamos a hacer, porque estamos frente a una bien orquestada maquinaria que pretende entrampar los procesos para que todo continúe tal como está. Así que muchas gracias, Aquiles, por tu fina participación. A ustedes, amigos televidentes, gracias por haber visto y acompañado a este par de constituyentes en estos diálogos. Unas palabras finales de Aquiles. Gracias a Richard y te exhorto, como dirían los jueces. Te exhorto, ¿no? Te exhorto a que tramitas un mensaje de que necesitamos respetar la Constitución y tener los procesos de control democráticos en orden. Llegue quien llegue, mande quien mande. Se tiene que dar el cambio de poder y se tiene que dar el recambio de autoridades y el proceso constitucional tiene que respetarse. Así es, y es que de alguna manera, Aquiles, si nosotros no logramos que las cosas cambien, no va a pasar nada. Decía un abogado que entrevisté en la calle, me decía, es un país de gente aguada, con autoridades aguadas. Vemos a un Nayib Bukele que le pone la pata a los mareos y la gente está feliz. Y ¡ay! Pero ahí están los de los derechos humanos que, mejor dicho, se retuerce. ¿Y aquí les dijo Nayib Bukele? Lléveselos a sus casas, pobrecitos, venga, llévense a esos señores de los países amigos, países donantes, llévense a sus casas. Y les regalamos un marero guanaco a los que quieran. Entonces, son un país aguado, con autoridades aguadas, y donde la industria de la victimización se ha vuelto una forma de vida. Entonces, la amparitis está dañando todo. Por dicho, estamos enredados aquí. Tenemos diarrea política. Depresión cívica y diarrea política. Depresión cívica y diarrea política. Esa es la conclusión, amigos, acá en Conexión GT. Gracias, Aquiles, a ustedes por estarnos viendo. Y recuérdense, Conexión GT, están aquí ustedes de la mano de gente que quiere formar opinión de manera independiente. Muchas gracias y recuerden, en RCN estamos juntos.